Uno no sabe lo que es el fin del mundo hasta que el amor se convierte en tu única brújula. Mi nombre es Mateo Salazar. Nací en Guadalajara, México, hace 36 años. Siempre fui un hombre común, licenciado en comercio exterior, amante del café amargo, lector de novelas policiales, esposo de Carla, padre de Lucía. Jamás pensé que alguna vez escribiría mi historia en los márgenes de una libreta sucia, arrancada de un cuaderno infantil en medio del fin del mundo. Pero aquí estoy. Y si alguien encuentra estas palabras, si queda alguien allá afuera con la capacidad de leer, de sentir, de recordar, quiero que sepan que no corrí para sobrevivir, corrí para amar, corrí para volver a casa. La historia comienza el día en que todo se rompió. No fue de golpe, no fue un terremoto, ni una explosión nuclear, ni tampoco un mensaje de alerta por televisión. Fue un goteo silencioso de noticias extrañas, un susurro de caos que cruzó la frontera desde Ciudad Nueva Esperanza al norte. Primero dijeron que era una epidemia, luego que eran disturbios. Después dejaron de decir. Yo estaba en la Ciudad de México, en un congreso de comercio internacional. 4 días, 4 malditos días lejos de mi familia. Había dejado a Carla y Lucía en Sao Paulo, donde nos habíamos mudado por su trabajo. Ella es bióloga, o era, no sé. Trabajaba con un equipo que investigaba resistencia a virus emergentes en humanos y animales. Una ironía cruel, ahora que lo pienso. El tercer día del congreso, algo cambió. En el desayuno del hotel, un grupo de turistas estadounidenses miraba la televisión con rostros tensos. Un periodista hablaba sobre una ciudad colapsando. Imágenes borrosas mostraban gente corriendo, humo, sangre. Pensé que era una película. Hasta que alguien dijo, «Eso es en México». Llamé a Carla. Tardó en contestar. Pero cuando lo hizo, su voz temblaba. Me dijo que los canales brasileños empezaban a mostrar lo mismo. Reportes sin confirmar, zonas de cuarentena, fronteras cerrándose. Me rogó que me fuera, que tomara un vuelo, cualquier cosa, que saliera ya, pero los aeropuertos estaban saturados. Los vuelos cancelados. Nadie sabía nada con certeza y todos temían lo peor. El cuarto día desperté con la sirena de una patrulla militar frente al hotel. Había toque de queda. Gente agolpada en la recepción, peleando por información. Algunos hablaban de infectados, otros de ataques coordinados. Nadie decía la palabra zombie, pero yo la escuchaba en sus ojos. Encendí mi celular. Carla me había enviado un audio. «Amor, estoy bien. Lucía también. Pero esto se está saliendo de control. El laboratorio cerró. Hay bloqueos por toda la ciudad. Los militares están diferentes. No parecen querer protegernos. Temo que sepan más de lo que dicen. Temo por ti. Prométeme que volverás». Volver. Esa palabra me dio un propósito. Salí del hotel con lo puesto y una mochila con lo mínimo. Documentos, un poco de dinero, un cuchillo pequeño que compré en una ferretería. Mi plan era llegar a la estación de autobuses y tomar lo que fuera hacia el sur. No había vuelos, no había trenes, solo carretera y esperanza. Esa misma mañana escuché por primera vez la frase, «Todo el mundo está infectado». La dijo un hombre en la fila del baño, con los ojos enrojecidos y una herida mal vendada en el brazo. Dijo que no importaba cómo murieras, si morías, te levantabas, que no eran demonios ni virus, que era una maldición. No le creí, hasta que vi al niño en la calle. Tenía unos 12 años, solo, descalzo, cubierto de sangre. Caminaba tambaleante como si estuviera borracho. Una mujer gritó desde una ventana, llamándolo por su nombre. «¡Isaac!». El niño la miró, ladeó la cabeza y luego corrió hacia un hombre que pasaba cerca. Lo mordió en el cuello con una fuerza inhumana.
El hombre cayó. El niño no se detuvo. Me quedé paralizado. Sentí que el mundo giraba más lento, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. El niño tenía los ojos completamente blancos. Corrí, no por miedo, no aún. Corrí porque sentí que si me quedaba un segundo más, esa imagen se quedaría conmigo para siempre. Spoiler, se quedó igual. Los días siguientes fueron una mezcla de carretera, improvisación y peligro. Dormía en estaciones de servicio abandonadas, comía lo que encontraba en supermercados saqueados. Vi familias enteras viajando a pie, ancianos rezando en medio del asfalto, perros vagando sin dueño. Brasil estaba lejos, muy lejos, pero cada paso hacia el sur era un paso hacia mi hija, hacia Carla. Eso me mantenía firme, eso y la radio. Una noche, acampado en un viejo restaurante cerrado, escuché la transmisión, una frecuencia extraña, en español, clara. Si puedes oír esto, no estás solo. Hay rutas seguras. Evita Ciudad Nueva Esperanza. Formatis cayó. El gobierno ya no controla nada. Sobrevive, si puedes. La voz era joven, firme, y hablaba con verdad. No mencionaba Brasil, no decía cómo salir del país, pero al menos confirmaba lo que ya sabía en el fondo. No había vuelta atrás, solo hacia adelante. En algún punto, cerca de la frontera con Guatemala, me uní a otros como yo, gente que no buscaba riqueza, ni venganza, ni poder, solo seres humanos en busca de sus seres humanos. Compartimos historias. Fotos arrugadas de esposas, hijos, madres. Una mujer me dio una barra de cereal y me dijo, yo no quiero sobrevivir, quiero llegar, y eso me quedó grabado. Porque sí, todos estábamos huyendo, pero algunos teníamos un destino, y eso marcaba la diferencia. Cruzamos a Centroamérica por rutas secundarias, evitando ciudades grandes. En Nicaragua vi por primera vez una zona roja, lugares donde ya no quedaba nada humano, ni luz ni orden, solo fuego y sombras, zombies por decenas, moviéndose como una marea ciega. Aprendí a esconderme, a callar mi respiración, a moverme solo de noche. En Costa Rica conocí a un viejo mecánico que arreglaba autos abandonados para sobrevivir. Me ayudó a adaptar un jeep viejo, a cambio de protegerlo durante una noche de ataque. Me contó que su hijo había muerto, pero que aún lo escuchaba a veces en sus sueños, diciéndole que no se rinda. Le dije que yo también tenía a alguien que me hablaba en sueños, que me decía, prometiste volver, y yo cumplo mis promesas. Ahora escribo esto desde la selva amazónica, en el límite entre Perú y Brasil. He cruzado infiernos que no creí posibles. He visto cómo el mundo deja de ser mundo, pero sigo. Porque Carla me espera, porque Lucía me necesita, porque aún creo que hay algo allá afuera que vale la pena salvar. Mi nombre es Mateo Salazar, y esta es mi historia. No de cómo sobreviví al apocalipsis, sino de cómo luché por volver a amar. No sé si alguno de ustedes recuerda cómo era un día cualquiera antes de que el mundo cayera. Yo sí, y eso es lo que más duele. Desperté en la habitación de un hotel de cadena, en el piso 14, con vista a la Ciudad de México. El cielo estaba despejado, lo que era raro para julio. Me duché con agua caliente, me afeité, me serví café de una cápsula. Pensaba en Carla. Siempre me reclamaba que me dejaba la barba muy larga cuando viajaba. Me tomé una selfie frente al espejo, medio sonriendo, y se la envié con un mensaje de voz. Buenos días, amor. Hoy es el último día del Congreso. Te extraño. No olvides decirle a Lucía que papá la ama hasta la luna y de regreso. Me vestí con mi traje más formal, saco azul marino, camisa blanca. Había una conferencia clave a las 9:00 sobre tratados binacionales. Bajé al comedor. El lugar estaba lleno, como siempre. Ejecutivos, turistas, camareros que iban y venían. Nadie sabía nada.
Fue ahí donde vi por primera vez algo raro. Un hombre, sentado a 2 mesas de la mía, sostenía su celular con ambas manos, paralizado. Miraba la pantalla con una mezcla de terror y asombro. Le pregunté si todo estaba bien. Me miró sin parpadear y murmuró: «Ciudad Nueva Esperanza se fue al carajo». Le pedí que me mostrara. Era un video aficionado, grabado desde un balcón. Se veía una calle abarrotada, gente huyendo, gritos. Un automóvil se estrellaba contra un poste. Luego, una figura tambaleante salía de entre los autos, cubierta de sangre. Se lanzaba sobre alguien y lo mordía en el cuello. ¿Es una película?, pregunté, esperando que me dijera que sí. «No, es de esta mañana. Está pasando allá y dicen que se está expandiendo. Ciudad Nueva Esperanza». Había escuchado ese nombre. Era un centro industrial al norte, no muy lejos de la frontera. Recuerdo haber dicho en voz baja: «Pero eso está a cientos de kilómetros». A partir de ahí, todo cambió. La conferencia fue cancelada. Los organizadores nos reunieron en el salón principal. Dijeron que por precaución el evento se suspendía. Muchos protestaron, otros se marcharon en silencio. Yo tomé mi celular. Tenía 3 llamadas perdidas de Carla. Marqué de inmediato. La señal iba y venía. «Mateo, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» «En el hotel». «¿Qué pasa?» «Están cerrando el aeropuerto. Dicen que es una medida preventiva. Aquí también hay rumores. El laboratorio me mandó a casa. Me están pidiendo informes sobre la resistencia viral en murciélagos». «Mateo, ¿te das cuenta? ¿Murciélagos? ¿Qué tiene eso que ver con...?» «No lo sé, pero están nerviosos. Y tú deberías estarlo también. Vuelve, vuelve ya». Ese fue el momento en que el miedo se convirtió en decisión. Subí al cuarto empacando con prisa. Dejé el traje en el suelo. Me puse jeans, camiseta, una chaqueta de cuero. Guardé mi pasaporte, mi billetera, el celular. Me detuve un segundo frente al espejo. Algo me decía que ya no habría más días normales. Al salir del hotel, la ciudad era otra. Más ruido, más tránsito. Helicópteros, policías en las esquinas. Una mujer gritaba en la calle que el juicio final había llegado. Me subí al primer taxi que encontré. «Llévame a la terminal de autobuses, rápido». El conductor, un tipo con cara de pocas palabras, asintió. No hablamos en todo el camino. La radio del auto iba encendida. Al principio, música pop. Luego, interrumpida por un boletín urgente. Fuentes no oficiales informan que un brote desconocido afecta a varias ciudades del norte. Las autoridades piden mantener la calma. El resto fue estática. En la terminal de autobuses, la escena era de locura. Gente gritando, empujando, familias abrazándose. Muchos querían ir al sur, Chiapas, Guatemala. Algunos hablaban de Panamá, otros de los barcos. Yo no entendía nada. Me acerqué a una ventanilla. No quedaban boletos, solo salidas irregulares en camiones privados. Uno salía en 15 minutos rumbo a Tapachula. Compré el último lugar. En la fila, conocí a un hombre mayor, Pedro. Me dijo que iba a buscar a su hijo, en Honduras. Me habló de cómo el mundo había ignorado todas las señales. Yo solo pensaba en Carla, en Lucía, en sus voces, en sus risas. Durante las primeras horas de viaje, Pedro me contó que había visto algo que lo perseguía en sueños, un zombi. Lo dijo así, sin vergüenza. No están enfermos, hijo, están vacíos. Le creí, no porque tuviera pruebas, sino porque su voz no temblaba. En la madrugada, el autobús se detuvo de golpe. Una barricada en la carretera, militares. Uno de ellos subió al vehículo con un altavoz. «Este camino está cerrado, regresen, no hay paso». Por su seguridad, la gente protestó, gritaron, suplicaron, no importó, nos hicieron dar la vuelta. Fue la primera vez que sentí el peso de lo que se venía. No se trataba solo de una infección, se trataba de un quiebre total, de una fragmentación del orden, de la lógica, de todo.
A la mañana siguiente, el chofer nos dejó en una estación secundaria. Desde ahí, cada uno debía buscar su camino. Pedro se fue hacia el este. Yo seguí caminando hacia el sur. Encontré un mercado semi-abandonado. Conseguí una mochila usada, una linterna, 2 latas de atún, una botella de alcohol. Un niño me ofreció un cuchillo a cambio de mi reloj. Acepté. Aprendí rápido. Ya no existía el valor sentimental. Todo era supervivencia. A las pocas horas, escuché una nueva transmisión de radio. Distorsionada pero clara. Si estás en el sur, busca la línea. Hay corredores seguros hacia Brasil. Evita la capital. El virus está en el aire. No confíes en nadie. No hay vacuna. No hay cura. Solo tú. Brasil. Por fin, un eco del lugar al que quería llegar. Desde ese momento, supe que tendría que atravesar más que países. Tendría que cruzar zonas muertas, campos de batalla, selvas infectadas, pero había una línea, una posibilidad. Mi día, ese día, terminó oculto bajo una camioneta volcada, escuchando los gemidos de algo, o alguien que caminaba arrastrando los pies por la carretera. No quise mirar, cerré los ojos, me abracé a la mochila y recé, no por mí, sino por Carla, por Lucía, porque donde quiera que estuvieran, aún estuvieran respirando. No sé en qué momento exacto dejé de pensar como ciudadano y comencé a pensar como animal. Tal vez fue cuando vi por primera vez cómo devoraban a alguien vivo, o tal vez antes, cuando me di cuenta de que el mundo no vendría a rescatarme. En algún punto, uno deja de creer en helicópteros salvadores y empieza a seguir el instinto, como un perro callejero, como un padre desesperado. Yo ya no era Mateo el licenciado, el profesional, el hombre de traje. Era solo un hombre caminando hacia un mapa mental, hacia una línea delgada de esperanza, dibujada entre junglas, ruinas y cadáveres. Cada día era un salto de fe, cada noche una negociación con el miedo. Cerca de la frontera con Honduras encontré un grupo que iba en la misma dirección. 3 mujeres, un niño y un joven con una radio. Se hacían llamar los del Hilo Rojo. Decían que todos los que buscaban reencontrarse con alguien compartían ese hilo invisible, una superstición o una forma de no volverse locos. La líder era una mujer llamada Soraya, de unos 40 años, fuerte, decidida. Había perdido a su hermana en El Salvador y creía que aún estaba viva. Su convicción me sostuvo los primeros días. Caminar con otros, aunque fueran extraños, me devolvió algo que no sabía que había perdido: el derecho a tener un propósito. Avanzábamos por rutas rurales, evitando ciudades. No por los zombies, que sí eran un peligro, sino por los humanos. Los vivos eran peores, grupos armados, saqueadores, militares desquiciados. Una noche vimos desde una colina cómo incendiaban un pueblo. Gritos, disparos, silencio. Nadie bajó a ayudar. Aprendimos rápido. Detenerse era morir. Uno de esos días, mientras buscábamos combustible en una gasolinera abandonada, encontramos a un hombre amarrado a un poste, vivo, ensangrentado. Tenía un letrero clavado al pecho que decía: robó agua. Me acerqué, quise cortarlo, pero Soraya me detuvo. Si lo sueltas, vuelve el ciclo. Si lo dejas, quizás alguien lo entienda. Entender que ya no hay ley, solo consecuencias. No respondí. Le di un trago de mi cantimplora al hombre y seguí caminando. Las noches eran las peores, los ruidos, las sombras, el frío. Compartíamos turnos de guardia. A veces el niño, Matías, tenía pesadillas. Soñaba con su padre. Lloraba sin hacer ruido, como si hubiera aprendido que el silencio era su única defensa. Una madrugada, escuchamos por la radio algo que nos hizo cambiar de rumbo. La línea ha sido abierta desde la selva de Acre, último acceso controlado a Brasil. Evita las costas, evita las grandes ciudades. Hay presencia militar parcial,
pero aceptan refugiados no infectados. Repite, dirección Selva de Acre. Hay una línea, hay una oportunidad. Acre. Eso significaba cruzar la Amazonía, sin carreteras, sin guía, pero era Brasil, era Carla, era Lucía. Yo voy para allá, dije, sin pensarlo. Soraya bajó la mirada. Entonces te dejamos aquí, nosotros vamos al oeste. ¿Y si no hay nada? ¿Y si sí? Nos abrazamos. Me quedé con Matías, él también iba a Brasil, tenía parientes allá, decía, y no quería seguir con extraños. Lo miré, pequeño, huesudo, con ojos grandes. ¿Cómo negarle una oportunidad de vivir? Nos adentramos en la selva, yo, Matías y mi convicción. Las primeras horas fueron brutales, insectos, calor, humedad. Caminábamos por senderos de animales, siguiendo mapas de papel y señales hechas por otros sobrevivientes, marcas en árboles, cintas rojas, flechas de tiza. Durante 2 días no vimos a nadie. La mañana del tercero escuchamos gritos. 2 hombres corrían hacia nosotros desde la maleza, gritando ¡corran! Detrás de ellos se movían al menos 10 cuerpos, torcidos, desfigurados. Los zombis no corren, pero estos sí, o algo parecido. Matías gritó. Yo lo tomé de la mano y corrimos por nuestras vidas. Atravesamos raíces, barro, ramas. Me golpeé el hombro con una piedra. Sentí el ardor. No importaba. Los hombres no lo lograron. Los oímos caer. No miramos atrás. Corrimos hasta que el mundo se volvió borroso. Nos refugiamos en una cabaña de cazadores. Pequeña, sucia, pero sólida. Cerramos con lo que pudimos. Esa noche Matías lloró. No dormimos. Yo miraba la puerta, esperando el sonido de sus pasos arrastrados, pero no vinieron. Por alguna razón, nos dejaron en paz. Fue en esa noche cuando decidí algo que nunca creí posible. Si algo me pasaba, Matías debía seguir. Le di mi mochila, le enseñé a usar la brújula, le marqué el mapa con sangre seca. Si yo caigo, tú sigues. ¿Entiendes? No vas a caer. Pero si caigo, no mires atrás. Asintió, y en sus ojos, por primera vez, vi a Lucía. El día siguiente fue el más duro. Sin comida, sin agua. El sol nos partía la espalda, pero al atardecer escuchamos un zumbido, un motor. Corrimos hacia el sonido. Era un convoy. 2 camiones militares, oxidados, cubiertos de ramas. Se detenían para recoger gente. ¡Brasil!, grité. ¡Vamos a Brasil! Un soldado bajó, apuntando con el arma. ¿Mordidos? No. ¿Solo ustedes 2? Sí. Nos revisaron, nos dejaron subir. El camión olía a sudor, miedo y esperanza. Dentro, otros como nosotros. Nadie hablaba mucho. Algunos lloraban en silencio. Un anciano rezaba. Cuando el motor arrancó, sentí que tal vez, solo tal vez, estábamos cruzando una línea invisible. La caída del mundo ya no era una teoría, era una geografía, un camino, y nosotros seguíamos en él. A veces, los zombis no son los que muerden, son los que olvidan para qué luchan. Yo no pienso olvidar. A veces uno cree que ya vio lo peor, que después de escapar de cuerpos deformes en la selva, de dormir entre huesos y barro, ya nada puede sorprenderte. Pero el caos, el verdadero caos, no tiene forma fija. Te espera en el momento en que bajas la guardia y siempre encuentra una nueva manera de romperte. El convoy nos dejó a las afueras de una ciudad pequeña, en el estado de Acre. No era el destino final, solo un punto de paso. Los soldados nos dijeron que desde ahí tendríamos que seguir a pie hasta un puesto militar conocido como Base Frontera 3. Allí, supuestamente, se organizaban los traslados hacia las zonas seguras dentro de Brasil. Pero nada estaba organizado. Bajamos del camión junto a otros sobrevivientes. Matías apretaba mi mano con fuerza. Yo miraba a todos lados, buscando algún símbolo de control, de autoridad, de esperanza. Pero solo encontré polvo, humo y caras vacías. La ciudad, si es que aún se podía llamar así, estaba rota.
Las calles tenían autos volcados, ventanas destrozadas, tiendas saqueadas. Los postes colgaban, sin electricidad. Un perro cruzó frente a nosotros con un brazo humano en el hocico. Nadie reaccionó, nadie gritó, porque ya no quedaban gritos, solo aceptación. Nos guiaron hasta una especie de escuela abandonada. Ahí nos dijeron que pasaríamos la noche, que al amanecer partiríamos hacia la base. Esa noche conocí a 2 personas que marcarían el resto de mi camino. Una se llamaba Clara, una mujer brasileña que hablaba un español imperfecto, pero cálido. Había perdido a sus padres en São Luís y ahora viajaba con un solo objetivo: cruzar hasta Río de Janeiro, donde creía que quedaba un refugio. Su determinación me recordó a Carla. Su forma de mirar el mundo, como si aún hubiera algo bello bajo los escombros, me daba rabia y esperanza a la vez. El otro era Gabriel, un exparamédico, silencioso, observador, lleno de cicatrices. Decía que el verdadero apocalipsis no era lo que veíamos fuera, sino lo que se estaba incubando dentro. «Esto no es un virus», me dijo en voz baja, «es un espejo». No supe qué quiso decir, pero esas palabras volvieron a mí muchas veces después. La madrugada nos encontró a todos durmiendo en el piso, abrazados a mochilas, armas improvisadas y recuerdos, pero el descanso duró poco. Los gritos comenzaron a las 3:17 a.m. Primero uno, luego muchos, puertas golpeadas, vidrios rotos, siluetas que se movían en la oscuridad. Alguien gritó: «¡Están dentro!». No pregunté cómo, no esperé instrucciones. Tomé a Matías del brazo, lo cargué en la espalda y corrí hacia la salida trasera. Clara venía detrás. Gabriel se quedó. Dijo que cubriría la puerta. Aún no sé si sobrevivió. En los pasillos los zombies, o lo que fuera que quedaba de las personas infectadas, se movían como animales hambrientos. Algunos corrían, otros gateaban, sus ojos brillaban en la oscuridad. Algunos eran niños. Eso fue lo peor. Salimos al patio trasero y trepamos la reja. Clara se cortó la pierna. No se quejó, solo siguió. Corrimos por una calle lateral, sin dirección clara. Solo escapar. La ciudad se había convertido en un campo de caza. Fogatas, disparos, lamentos, casas ardiendo, gente lanzándose de azoteas, un autobús con los vidrios teñidos de rojo, y en medio de todo, risas. Sí, risas humanas, porque algunos disfrutaban del caos, algunos ya no eran víctimas, sino verdugos. Nos escondimos en el sótano de una tienda de electrónica. Allí pasamos el resto de la noche. Clara vendó su pierna. Matías dormía entre mis piernas, aferrado a una muñeca de trapo que había encontrado días atrás. Yo no dormí, solo pensaba en Carla. Estaría viva. Habría llegado el caos a Sao Paulo. Y Lucía, ¿qué haría si las encontraba convertidas? Si tenía que... No iba a pensar eso, no ahora. A las 5 de la mañana salimos. La ciudad ya no gritaba, solo susurraba. El humo lo cubría todo. El sol apenas atravesaba la neblina sucia. Nos movimos rápido. Clara conocía el lugar. Dijo que había una carretera secundaria que llevaba hacia el este, hacia el punto de control. Caminamos durante horas. Vimos cuerpos colgados de puentes. Cadáveres con señales clavadas. No eran puros. Castigo de Dios. Nos dimos cuenta de que no todos los enemigos caminaban muertos. A mediodía llegamos a un cruce bloqueado. Camiones volcados, alambres de púas, señales militares. Parecía una emboscada. Clara quiso rodearlo. Matías dijo que escuchaba algo. Entonces lo vimos. Un zombi, solo uno, de rodillas, como si rezara, la cara desfigurada, la piel gris, pero inmóvil. No reaccionó cuando nos acercamos. Clara levantó una piedra. Yo la detuve. No está atacando. ¿Y si lo hace? ¿Y si ya no puede? Fue entonces que vimos lo que lo rodeaba. Flores, flores frescas, colocadas a su alrededor como si alguien las hubiera dejado.
un zombi en paz. Nunca había visto algo así. No lo entendí, no lo entiendo todavía. Pero seguimos adelante y no lo tocamos. Esa imagen me persigue hasta hoy. Poco después, encontramos la carretera y ahí el horror. Camiones militares destrozados, cuerpos de soldados, civiles, niños. El punto de control había sido arrasado. La famosa Base Frontera 3 no era más que cenizas y escombros. Clara cayó de rodillas. Matías gritó. Yo solo sentí un hueco en el pecho, un vacío más profundo que el miedo. ¿Y ahora?, me preguntó ella, con los ojos perdidos. Ahora seguimos, dije, aunque no sepamos a dónde. Seguimos, y lo hicimos. Porque en medio del caos, cuando todo se desmorona, solo queda moverse. Aunque no veas el camino, aunque no creas en nada, solo queda avanzar. La línea entre el bien y el mal se volvió difusa desde que el mundo colapsó. Ya no se trataba de seguir leyes o normas, sino de elegir qué parte de tu alma estabas dispuesto a perder para seguir respirando. No hay héroes en el apocalipsis, solo decisiones. Después de ver la destrucción del puesto militar, seguimos hacia el este. Clara, Matías y yo caminamos días sin rumbo claro, siguiendo pistas vagas en paredes, señales de humo a lo lejos, rastros de otros que pasaron antes que nosotros. A veces encontrábamos cuerpos en posiciones de descanso, como si se hubieran rendido a mitad de camino. Uno tenía una carta en la mano, dirigida a una mujer llamada Cecilia. No tuve el valor de leerla. En una pequeña comunidad abandonada, encontramos un almacén intacto. Agua embotellada, comida enlatada, incluso una radio de corto alcance. Fue un respiro. Clara dijo que deberíamos quedarnos unos días, recuperar fuerzas. Yo dudé. Había aprendido que quedarse en un lugar significaba tentar al destino. Pero estábamos cansados, rotos. La primera noche dormimos con más paz que en semanas. Clara sonreía. Matías volvió a tararear canciones infantiles. Yo cociné arroz con atún en una olla oxidada y por un momento, solo por un momento, casi olvidé que estábamos en ruinas. Pero la esperanza es una flor frágil, y el mundo se encarga de aplastarla. La tercera noche llegaron. No los escuchamos, no los vimos acercarse. Cuando abrí los ojos ya estaban dentro. No eran zombis, eran hombres, 3, armados. Llevaban la cara cubierta con trapos sucios. Uno de ellos apuntó directamente a mi cabeza. Otro arrastraba a Clara del cabello. El tercero registraba mochilas y bolsas. ¿Qué tienen? ¿Dónde está la comida? Llévense lo que quieran, dije. Solo déjenos ir. Uno de ellos rió. ¿Crees que esto es un mercado, hermano? Matías se escondió detrás de mí, temblando. El que tenía el arma se le acercó. Ese mocoso come, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para ti? Me levanté despacio. Puse mi cuerpo entre él y el niño. Tómenlo todo, pero no lo toquen. El líder nos observó. Algo en su mirada no estaba del todo humano. No era rabia ni locura. Era indiferencia, como si nosotros ya no fuéramos personas, solo recursos. Vamos a hacer un trato, dijo. Tú te quedas. Ellos se van. ¿Qué? ¿Te entregas? Y tus amigos se van libres. Lo que hagamos contigo no es tu problema. Clara gritó que no. Matías lloraba. Yo no respondí de inmediato. El miedo es un cuchillo que corta desde dentro. Pero entonces lo entendí. Si decía que no, nos mataban a todos. Si decía que sí, tal vez. Déjalos ir. No los sigas. No les hagas daño. Trato hecho, dijo el líder, sonriendo. Me entregué. Les di mi mochila, mi cuchillo, todo. Vi a Clara arrastrar a Matías hacia la puerta. Me miró una última vez. Tenía lágrimas, tenía furia. No voy a dejarte aquí. Vete, protégele. Es todo lo que importa. No respondió, pero se fue. Los hombres me golpearon, me ataron. Me arrastraron fuera del almacén, hacia una zona de casas medio quemadas. Y ahí cometieron un error. Me dejaron solo.
Uno de ellos fue a buscar leña, el otro dormía, el tercero estaba borracho, murmurando oraciones a una botella vacía. Me arrastré. Encontré un clavo suelto en una viga, lo usé para cortar la cuerda. Me tomó casi una hora, me sangraban las muñecas, el corazón me estallaba en el pecho. Cuando me solté, no pensé, no planeé, solo actué. Tomé una piedra, me lancé sobre el que dormía, lo golpeé hasta que dejó de moverse, el ruido despertó a los otros. Corrí, no miré atrás, pasé horas perdido entre árboles, calles muertas, muros llenos de grafitis que decían «Nada humano sobrevive», hasta que la encontré. Clara, Matías, escondidos en una tienda, habían vuelto por mí. Lloramos los tres. No dijimos nada, solo lloramos. Después de eso, algo cambió. Ya no éramos un grupo de paso, éramos una familia, pero el precio había sido alto. Matías dejó de hablar por días. Clara dormía con un cuchillo en la mano. Yo dejé de soñar. Desde entonces, cada encuentro con otros humanos era una amenaza. Tuvimos que decidir si ayudar o alejarnos. Un día, encontramos una mujer embarazada sola en una carretera. Suplicaba por ayuda. Tenía las piernas hinchadas, los ojos llorosos. Clara quería llevarla con nosotros. Yo dudé. ¿Y si es una trampa? ¿Y si trae algo dentro? ¿Y si somos su última esperanza? Le dimos agua, algo de comida, pero seguimos sin ella. Matías preguntó por qué. No supe qué responder. Otro día, vimos a un grupo colgando a un hombre por robar medicinas. No intervenimos, no corrimos, solo los observamos desde lejos y seguimos caminando. Y así se convirtió el mundo, en una cadena infinita de decisiones imposibles, en un campo minado de ética, miedo y dolor. Pero también hubo momentos distintos, una fogata encendida por otros que nunca vimos, una carta escrita en la pared, sigue, falta poco, una caja con pan recién horneado, dejada en una iglesia abandonada, con una nota que decía, para quien llegue con hambre. Y ahí recordé algo que Carla siempre me decía, incluso en los tiempos más oscuros, hay quienes eligen encender una luz. Por ello sigo, por ellos escribo esto, porque incluso entre monstruos aún hay humanos. Hay un momento en el que uno siente que ya no puede más. No es cuando el cuerpo se rinde, sino cuando el alma se quiebra. Yo había llegado a ese borde, y lo que vino después no lo olvidaré jamás. Llevábamos ya más de 2 semanas cruzando lo que quedaba del norte de Brasil. Clara, Matías y yo. Íbamos por un sendero usado por refugiados, según las marcas en los árboles. Trozos de tela roja, símbolos pintados con carbón. Las transmisiones de radio eran cada vez más escasas, pero una voz seguía apareciendo en frecuencias bajas. Si estás leyendo esto, estás cerca. Sigue la señal. La línea aún existe. Repito, la línea aún existe. Clara tenía fiebre. No sabíamos si era por el corte infectado en su pierna, por la comida rancia o por pura extenuación. Matías estaba más callado que nunca, pero firme. No se quejaba. Solo caminaba con los ojos clavados en el suelo, como si tuviera miedo de levantar la mirada y confirmar que todo esto era real. Esa tarde, el calor era insoportable. El sol parecía querer quemarlo todo. Clara se desmayó 2 veces y tuve que cargarla parte del camino. Yo también estaba al límite. Las latas de comida se habían acabado. El agua que bebíamos salía de un arroyo lodoso que olía a óxido. Aún así, no paramos. Y entonces lo encontramos, el campamento, rodeado de alambre de púas, con torres improvisadas hechas de chatarra y madera. En lo alto, una bandera blanca con una cruz negra. La línea. Lo habíamos logrado. O eso creí. Nos acercamos con las manos en alto. Un hombre en la torre nos apuntó con un fusil. Gritó algo en portugués. Clara respondió en el mismo idioma, con voz débil.
Les explicó que veníamos en paz, que necesitábamos ayuda. Nos hicieron esperar. 20 minutos después salieron 3 soldados. Uniformes descoloridos, rostros duros. Uno de ellos tenía la mirada perdida, como si no durmiera desde hacía semanas. Nos revisaron. Preguntaron si alguien había sido mordido. Dijimos que no. Entonces revisaron a Clara. Le quitaron el vendaje de la pierna. El más joven frunció el ceño. «Está infectada». «No», grité, «es una herida vieja. Se le infectó con barro. No es eso. No vamos a correr riesgos. Llévenla adentro. Trátenla». «Tiene fiebre». «Sí, pero no es lo que ustedes creen». El soldado más viejo dudó. El más joven levantó su arma. Clara me miró. «Y lo supimos». «Mateo», susurró, «protégelo». «No, no empieces con eso. Tienes que prometerme que si yo no salgo de esta, tú vas a seguir». Matías estaba en shock. Su cara era una máscara de miedo. «No me dejes», dijo con voz rota. Clara sonrió. Le acarició el rostro. «Los valientes no se rinden. ¿Recuerdas?». Entonces pasó lo que nadie esperaba. Desde el bosque, un alarido, zombies. Muchos, corriendo. Los soldados gritaron. Uno fue derribado al instante. El otro disparó al aire. Clara me empujó hacia la entrada del campamento. «¡Corre!». Matías y yo corrimos. Detrás de nosotros los gritos, los disparos, las mordidas. Volteé una sola vez y la vi. Clara peleaba con un palo, sola, rodeada, ensangrentada, y luego el silencio. Entramos en el campamento justo cuando cerraban las rejas. Uno de los soldados gritaba con sangre en la cara. El otro lloraba. El tercero, el viejo, simplemente se sentó en el suelo, como si se le hubiera roto el alma. Nos condujeron a una carpa, donde había al menos 30 personas, todos refugiados, todos con las mismas miradas, derrota y esperanza mezcladas. Esa noche no dormí. Matías se quedó en silencio, abrazado a una manta sucia. No me miraba. Yo solo pensaba en Clara, en su mirada final, en su sacrificio. Pensaba en cómo llegamos hasta aquí, solo para perderla al borde de la salvación. Pero al amanecer, cuando el sol iluminó el campamento y vi a lo lejos la estructura de un helicóptero oxidado con la insignia de la ONU, comprendí que aún no habíamos terminado. Ese lugar era real, y aunque estaba sostenido con cinta y fe, era un refugio, un respiro. Allí conocí a otros como yo. Un hombre que vino desde Argentina buscando a su esposa. Una joven que caminó desde Colombia con su abuela a cuestas. Un soldado brasileño que desertó y se convirtió en protector de huérfanos. Todos tenían una historia. Todos perdieron algo. Todos habían hecho cosas que nunca pensaron que harían. Uno de ellos, un anciano que hablaba poco, me dijo algo que se me quedó clavado. Los vivos cargamos con los muertos. Esa es nuestra condena y también nuestro deber. Me ofrecí como voluntario para patrullar los límites del campamento. Me entrenaron con un arma. Aprendí a reconocer sonidos, huellas, signos de alerta. Matías comenzó a hablar otra vez. Dibujaba en una libreta, a veces a Clara, a veces a Lucía, a veces a mí con cara de zombi, pero sonreía, y eso bastaba. Una tarde, escuchamos una transmisión, una voz femenina, distorsionada, pero clara. Mensaje grabado desde São Paulo. Laboratorio São Cristóvão. Hay supervivientes. Necesitamos ayuda. Si alguien escucha esto, repito, hay supervivientes en São Paulo. Mi corazón se detuvo. Carla. La ciudad aún existía. No sabía si era una señal vieja. No sabía si era real. Pero era todo lo que necesitaba. Miré a Matías. ¿Vamos a seguir? ¿Otra vez? Sí. ¿Y si no encontramos a nadie? Entonces buscaremos otro lugar, pero no nos detenemos. Ni aunque el mundo se acabe, ni aunque el mundo se acabe. Y esa noche, al mirar las estrellas sobre el campamento silencioso, supe que el final no había llegado. Solo era el clímax. Lo peor ya había pasado.
Y lo mejor aún podía estar por venir. A veces me pregunto qué clase de mundo le estamos dejando a los que sobreviven, a los niños, a los que aún sueñan. No sé si habrá un mañana sin gritos, sin sangre, sin miedo, pero sé que mientras quede alguien dispuesto a caminar hacia la oscuridad por amor, hay una chispa que no se apaga. Escribo estas palabras desde la parte trasera de un camión militar cubierto con lonas sucias, rodeado de refugiados que, como yo, no han olvidado. Nos dirigimos al sur, rumbo a São Paulo. La ciudad sigue en pie, o al menos eso dicen las señales. Han pasado 5 días desde que salimos del campamento en Acre. Un convoy pequeño, con poco combustible, casi sin armamento, pero con determinación. En el trayecto recogimos a más gente, una pareja de ancianos, un joven ciego con su hermana, una niña sola con un perro flaco. Nadie habla mucho, el dolor une, pero también silencia. Matías va sentado a mi lado, duerme, tiene la cabeza recostada en mi brazo, creció en semanas, lo que otros tardan años. Ya no es el niño que rescaté en la selva, es mi hijo, no de sangre, pero sí de destino. Clara estaría orgullosa. A veces hablamos de ella, de cómo reía cuando hacía fuego, de cómo nos obligaba a tener esperanza incluso cuando no la merecíamos. Matías la dibujó con alas una vez. Le pregunté por qué. Me dijo, porque los valientes vuelan cuando ya no pueden caminar. Las palabras de los que ya no están son las que más pesan. Yo aún escucho la voz de Carla en mis sueños. No sé si sigue viva. No sé si esa transmisión fue real, pero decidí que lo será hasta que vea con mis propios ojos lo contrario. No me permito otra opción. El convoy se detuvo esta mañana para revisar el camino. Un tramo derrumbado de carretera nos obligó a retroceder y tomar una ruta secundaria. Fue ahí cuando vi algo que me paralizó. Una pared pintada con letras grandes, hechas con carbón y barro. Camila sigue viva. Transmite en 98.2 FM. Camila, ese nombre. Lo había escuchado antes. En la radio. En una grabación perdida en las selvas del norte. Y ahora estaba aquí, en Brasil. En el mismo universo roto que nosotros intentamos juntar pedazo a pedazo. Pregunté a uno de los soldados por la estación. Una torre de radio, abandonada hace años. Algunos dicen que alguien aún transmite desde ahí, cerca de la antigua Zona Roja. Zona Roja. Eso significaba ciudades llenas de zombies. Significaba peligro, pero también significaba señales. Y las señales son faros. Matías escuchaba con atención. Cuando el soldado se alejó, me miró y dijo, ¿y si encontramos a Camila antes que a Carla? Entonces quizá ella nos ayude a llegar. ¿Y si nadie sobrevive en São Paulo? Entonces reconstruiremos desde las cenizas. Los dos. Esa noche dormimos en un galpón. Afuera llovía. El sonido del agua sobre el techo oxidado era como una canción lejana, una que me recordaba a la infancia, cuando el mundo aún tenía estaciones. Pensé en todo lo que había visto, en los zombies que no atacaban, en los hombres que sí, en los templos improvisados donde algunos rezaban y en los muros escritos con desesperación. Pensé en Javier, en Dani, en Elías, nombres que había escuchado cruzando transmisiones. Rostros desconocidos que de alguna forma caminaban la misma historia en paralelo, como si todos fuéramos piezas de un mismo rompecabezas maldito. Al día siguiente, seguimos el viaje. Entramos al estado de São Paulo al amanecer, y lo que vimos no fue lo que esperábamos. La ciudad estaba de pie, dañada, sí, silenciosa, con humo en el horizonte, pero no caída. Algunas avenidas despejadas, muros con carteles de zonas seguras, torres con luces, radio funcionando. Entramos por una ruta militar controlada por civiles armados. Nos detuvieron, revisaron, preguntaron. Yo dije un nombre, Carla Montenegro, bióloga, Laboratorio São Cristóvão. Uno de los hombres frunció el ceño, miró al otro.
Ese laboratorio fue evacuado. Algunos científicos fueron al subterráneo, otros no lo lograron. ¿Saben si alguien sobrevivió? ¿Una mujer con una niña de 8 años? No tenemos nombres, solo registros de voces. Voces, grabaciones, transmiten desde el canal Seguro 98.2. Otra vez, la frecuencia. Camila. Esa noche entramos al refugio y ahí, entre voces distorsionadas, ruido blanco y fragmentos de esperanza, la escuché. Si alguien conoce a Mateo Salazar, si alguien llega desde México, estamos vivos, Carla y Lucía. Seguimos aquí, en el sector sur. Esperamos. No te detengas. Me derrumbé, no grité, no lloré, solo sentí que el corazón volvía a latir con fuerza. Matías me abrazó y por primera vez supe que íbamos a lograrlo. Ahora, mientras el sol cae sobre lo que queda de Sao Paulo, escribo estas palabras no como testimonio, sino como promesa. A ti que encontraste este cuaderno, a ti que sigues caminando, a ti que amas en medio del infierno, no te detengas. La línea existe y mientras haya una voz, una palabra, una persona que se niegue a rendirse, el mundo no ha terminado. Mi nombre es Mateo Salazar y aún tengo algo por lo que vivir.